Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Samir Estefan. Soy gerente de Lenovo Educación. Y la intención pues de esta presentación es contarles un poco sobre lo que es las tendencias que estamos viendo puntualmente en el sector de educación en cuanto a lo que apropiación tecnológica refiere en todo este concepto de, de educación post pandemia. Puntualmente quiero iniciar con un slide que muestra lo que ha sido el contexto de la educación en los últimos 200 años, el impacto de las diferentes revoluciones industriales, cómo la educación en ese contexto ha cambiado y puntualmente qué ha sido la realidad de lo que vivimos en pandemia el año pasado con el tema del coronavirus en todo este aceleramiento que ha tenido el sector educación. En este momento están viendo en el slide lo que han sido las diferentes revoluciones industriales. 1784, primera revolución industrial, invención de la máquina de vapor, la sociedad cambia drásticamente, se eliminan muchos trabajos, se crean otros nuevos y es una nueva sociedad donde basada en esta tecnología que aprovecha como bien lo dice el vapor, para industrializar ciertos procesos que antes se hacían como mano de obra. Segunda revolución industrial, el hombre aprende a manipular la electricidad con la electricidad corriente alterna, con la corriente alterna corriente directa, con la corriente directa unos y ceros, lenguaje binario, procesador e invención del PC. Tercera revolución industrial, primera llamada también primera revolución digital, acceso a Internet de manera natural desde nuestras casas. En Latinoamérica, en México puntualmente lo vemos a finales de los noventas. Es un hito y es un cambio drástico de la sociedad porque esta es la primera vez que tenemos acceso a la información en cualquier lugar, en cualquier momento. En esta misma época también tenemos una revolución de dispositivos, tenemos dispositivos que en esa época nos permitían guardar 5.000 canciones. Después de guardar 5.000 canciones, le pusieron un chip y se vuelve un celular. Lo hacen más grande la pantalla y se vuelve una tablet. Y así hemos vivido en estos últimos 20 años del siglo XXI esta revolución de lo que ha sido puntualmente el acceso a esa gran nube. Con ese acceso a esa gran nube, nos pasamos a la cuarta revolución industrial en la que sucede en 2015. Empezamos a hablar de conceptos como Big Data, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, y al final del día todo este concepto hace referencia a procesar de manera muy rápida una gran cantidad de información que está recopilando esa gran nube. Puntualmente, estas son las revoluciones que hemos estado viviendo en este momento. Ahí ustedes ven 2020, el coronavirus. Eh, Particularmente el coronavirus no es una revolución industrial, sí ha sido un catalizador, un acelerador de lo que ha sido el proceso de apropiación tecnológica en las diferentes verticales del mundo, pero particularmente en lo que hace referencia al sector educación, podemos ver el contexto de lo que ha sido el transcurso y transformación de este sector en el transcurso de esta línea del tiempo. Ahí arriba ustedes pueden observar puntualmente que el salón de clase como conocemos hoy en día, ese salón de clase con esa pizarra al frente, con esos escritorios para el maestro, para los estudiantes, nace y se estructura formalmente de manera proactiva debido a la primera revolución industrial. Con esa revolución industrial lo que buscaba el ser humano, la sociedad como tal, era sacar personas con los mismos conocimientos de manera masiva para poder llenar rápidamente esos nuevos puestos que se estaban creando. Si ustedes ven la línea del tiempo, puntualmente en esa línea del tiempo, desde la primera revolución industrial a lo que ha sido la cuarta, estamos hablando de más de 200 años que ha transcurrido este impacto y estos cambios en la sociedad, el salón de clase no cambia, el sector educación no cambia. Se ha mantenido puntualmente de esta misma manera. Es debido a toda esta realidad que vivimos con pandemia cuarentena, y la única forma de seguir siendo productivos es a través de la tecnología y particularmente a través de ese Internet que fue la razón de la tercera revolución industrial, que empezamos a ver una aceleración muy marcada en lo que ha sido la apropiación tecnológica en el sector de educación. Lo que esperábamos que sucediera en 10 años, del 2020 al 2030, en el sector de educación, específicamente en Latinoamérica, contextualmente también en lo que es la realidad de México, sucedió en 6, 8 meses.
esa apropiación de nube, esa necesidad de dispositivo por cada estudiante, esa necesidad de acceso a Internet, el uso de plataformas, todo ese concepto puntualmente ha sido lo que ha logrado acelerar toda esta transformación digital en el sector de educación. Es particularmente y debido a eso que empezamos a ver soluciones mucho más marcadas en lo que ha sido esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en día para el sector de educación. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Estamos hablando ya de ese concepto de pospandemia, porcentajes que van creciendo día a día de lo que es la vacunación de las diferentes personas. Ya escuchamos en algunos países vacunaciones debajo de los 18, 12 años. Estamos hablando ya de vacunación a nuestros estudiantes para lo que ha sido ese regreso al presencial puntualmente. Ahora, puntualmente, las instituciones educativas se están focalizando mucho en lo que es no la inversión necesariamente de los campos físicos, del campus físicos. Antes, la estrategia de una institución educativa era, si quiero más estudiantes, tengo que hacer más edificios. Ahora con esta nueva realidad de educación a distancia, de educación híbrida, estamos viendo una gran cantidad de matriculados y estudiantes que están entrando a esa construcción de lo que se denomina hoy en día el campus virtual. Puntualmente debido a ese campus virtual, lo que estamos viendo hoy en día como construcción de ese campo es lo que están viendo ahí como medio, colaboración, administración de clase. Yo, profesor, ¿cómo sigo teniendo el orden de clase cuando estoy en mi casa y mis estudiantes están en la casa? Administración de dispositivo, qué políticas debo tener en mis máquinas para garantizar un correcto y pertinente uso en el proceso educativo, y todo el concepto de seguridad, que claramente cuando estamos entrando a un mundo cada vez más digital es una de las brechas que hay que cerrar y garantizar cubrir sin ningún problema en este campus. Específicamente desde lo que es hablar de manera mucho más simple, a que hace referencia a eso, el medio hace referencia a tener un dispositivo. Dispositivo uno a uno significa un estudiante por dispositivo, es decir, cada estudiante tiene su propio dispositivo en el salón de clase. Todo el concepto de colaboración ahora hace referencia a las plataformas de administración de contenidos, los Learning Management System, los Moodle, las plataformas que entregan gratuitamente con sus programas educativos, las editoriales, las plataformas muy reconocidas como Blackboard, un mundo en el cual ya el sector de educación ha dado varios pasos. Videoconferencia lo empezamos a ver de manera muy marcada desde el año pasado. Plataformas como Teams, como Google Meet, como Zoom son el pareto que estamos utilizando hoy en día para esa comunicación y todo ese concepto de educación a distancia. Desde la administración de clase lo que se busca es ese seguimiento, ese orden de la clase, esa maximización de clase para tomar y aprovechar todos los 45, 60 minutos de una clase que normalmente duran, específicamente en el proceso educativo, y no solamente encendiendo máquinas o sabiendo qué icono, qué aplicación tengo que abrir. Administración de dispositivos es concepto puntualmente de inteligencia de negocios, medir el uso de las máquinas en cuanto a rendimiento, en cuanto a aplicaciones, poder, lo que no se mide no se mejora, y estamos entrando en un mundo totalmente nuevo para lo que es el sector de educación, por lo cual es importante empezar a tomar esas métricas de cómo se está utilizando la tecnología en los procesos educativos. Y es de seguridad el tema de geolocalización, bloqueo remoto, todo el concepto de control parental. La educación a distancia lo que trajo fue estudiantes desde menor edad ingresando a todo este concepto virtual, y por consiguiente la pertinencia de uso de contenidos, tanto aplicaciones como navegación en Internet, se vuelve muy importante que se haga desde el mismo dispositivo. Todas son estas las variables que se están trabajando para lo que es un campus virtual, en las cuales, por ejemplo, puntualmente como Lenovo, se trabajan específicamente en las que están coloreadas en este momento. ¿Por qué colaboración? No, porque colaboración es unas soluciones que ya, como les mencionaba, están muy marcadas dentro de las diferentes verticales, todo lo que es la apropiación de un Office 365 con Teams, o un Google Workspace con Google Meet, o la plataforma en sí de Zoom con su versión Rooms. Prácticamente son soluciones ya totalmente desarrolladas, muy marcadas y de tendencia. Lo que hacemos nosotros puntualmente como Lenovo Educación es complementar con estas necesidades que están creándose en el campus virtual todo ese concepto de colaboración que ya hoy en día existe. Es por eso puntualmente, y debido a ese concepto que vimos en esa línea del tiempo, que diferentes instituciones están haciendo diferentes estrategias.
que están esperando ya poder lograr el 100% presencial, otras más cautas se están manteniendo en el concepto de educación a distancia y otras más prácticas están manejando lo que es la tendencia que estamos viendo crecer exponencialmente desde mediados de este año y es el concepto de educación híbrida, es decir, la mezcla del presencial y la distancia o el concepto también denominado alternancia, que ciertos estudiantes van unos días físicamente al salón de clase y otros se mantienen virtualmente, cambian entre semanas y días. Puntualmente es lo que se está viendo en este concepto como tal. Sin importar la estrategia que esté utilizando la institución educativa, desde Lenovo puntualmente se ha desarrollado una vertical que lleva ya más de 6 años en Latinoamérica, denominada Lenovo Educación, la cual ha estructurado soluciones en hardware, software y servicios que permiten complementar las estrategias que ustedes deseen como instituciones educativas desarrollar. Si la estrategia que están buscando es educación presencial, lo que ofrecemos son soluciones que no dependan de Internet, que puedan estar trabajando en red, pero que no salgan a la nube y por consiguiente los espacios específicos que ustedes utilizan para Internet o los estudiantes utilizan para Internet no estén demandados todo el tiempo, lo que haga que se reduzca la velocidad de acceso a las plataformas. Si su solución es educación a distancia, tenemos esos mismos conceptos puntualmente para lo que es esta necesidad o este concepto de trabajo remoto. Y si la mezcla puntualmente la necesidad es educación híbrida, tenemos soluciones específicas para lo que es la adaptación del salón de clase a esta nueva realidad. Permítanme mostrarles rápidamente lo que es el concepto de o ejemplos de lo que es educación a distancia. Eh, una de las principales soluciones que trabajamos en sector público, en sector privado es esta, se llama Horus, es una plataforma que me permite administrar contenidos, tener geolocalización, tener control parental. En este momento lo que están viendo es que yo mis dispositivos los puedo hacer un inventario de software, un inventario de máquinas, perdón, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel escuelas, niveles, primaria, secundaria, prepa, áreas administrativas, mis máquinas organizadas en salas de cómputo, laboratorios, el tipo de educación que manejo, si es presencial, si es a distancia, a quién se le asignan los dispositivos y puntualmente poder saber qué aplicaciones son las que más utilizan en mis escuelas como tal. En este ejemplo de la comunidad de colegios de La Salle, podemos ver que lo que más usan es Excel y Chrome y lo que menos usan es MATLAB. MATLAB es un software de matemáticas, tiene un costo alrededor de $5,000 al año y aquí estamos viendo que nadie lo está usando. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero mostrar es cómo las instituciones educativas pueden empezar a medir lo que es el uso de hardware y software para hacer las inversiones mucho más pertinentes en el proceso educativo. En categorización podemos ver cuánto usan los dispositivos en aplicaciones de educación, en aplicaciones de productividad, para navegar, la de videoconferencia para saber cuánto usan todo el tema de educación a distancia y hasta las aplicaciones de ocio. Con estas medidas ustedes pueden identificar si los dispositivos se están utilizando para el proceso educativo o no y tomar las correcciones necesarias para estos casos. Se pueden medir cuántas horas al día encienden las máquinas, puedo medir lo que es el rendimiento de los dispositivos como tal, puedo hacer un inventario de las aplicaciones instaladas y poder hacer auditorías internas si fuese necesario, todo el concepto que les mencionaba de geolocalización y poder ver en tiempo real los dispositivos al detalle que están viendo en este momento en pantalla, donde puedo identificar rápidamente en dónde está el dispositivo como tal. Puedo identificar el dispositivo específicamente, en este caso SAGE 148, ir a la sección control y en la sección control específicamente buscar esa máquina que particularmente puede que no esté en el lugar que deba estar y de manera remota bloquearla, lo que garantiza desestimar todo lo que es pérdidas, hurtos de los dispositivos en todo este proceso de entrega de dispositivos a los estudiantes. Y por último está el concepto de control parental, que como les mencionaba, lo que me permite es restringir el uso de aplicaciones o páginas web, tanto en tablets, tanto en máquinas Windows como tal. Yo aquí, por ejemplo, tengo Spotify y Spotify lo tengo restringido, así que en cuestión de segundos el aplicativo se cierra solo. No me permite abrirlo en momentos de clase. Aquí tengo páginas que estoy restringiendo específicamente. Si yo entro a esta página desde mi casa, desde la escuela, desde cualquiera de las redes,
automáticamente lo que me permite es una restricción para garantizar que el estudiante use de manera pertinente las aplicaciones. Y me permite activar un filtro de contenidos para adultos, lo que me permite en búsquedas, por ejemplo, en el explorador Google, que si yo pongo una palabra no pertinente para la edad del estudiante, todos los contenidos que se ven acá se filtran y son contenidos totalmente seguros. Si en el caso que no haya contenido pertinente para el estudiante, lo que hace es restringirlo completamente. Entonces, a eso hace referencia ejemplos de cómo se utilizan este tipo de soluciones en todo el concepto y contexto del proceso de educación a distancia. Son las soluciones que tenemos hoy en día en ejemplos de este concepto como tal. Yendo particularmente a lo que es educación híbrida, quiero mostrarles lo que está sucediendo en este momento en universidades, escuelas, sector privado, sector público. La transformación del salón de clase que garantiza que la experiencia de un estudiante que está virtualmente sea exactamente igual a la experiencia de un estudiante que está físicamente dentro del salón de clase. Uno de las pruebas fallidas que tuvo el sector de educación a principio de este año, a principio de este regreso al año escolar que tuvimos a mitad de año en México, fue pensar que hacer una aula híbrida donde tuviera estudiantes virtualmente era simplemente poner un portátil con unos parlantes. La realidad es que un computador tradicional, el audio que yo tengo que tener se alcanza a tener a una distancia de 50 centímetros máximo. El tema de los parlantes hace que el audio de los que están escuchando o están virtualmente al hablar haga retorno en el micrófono del computador y los estudiantes que están virtualmente no escuchen. Son diferentes particularidades. El estudiante que está al final del salón de clase, cuando está hablando el estudiante que está virtualmente no lo escucha. Entonces, para eso se desarrollaron dispositivos de colaboración como los que ustedes están viendo en este salón de clase. En este salón de clase puntualmente, en el escritorio del maestro, hay un dispositivo que se llama Think Smart Hub. Es un dispositivo que me permite sincronizar y conectar diferentes periféricos de colaboración para tener una experiencia dentro del salón de clase totalmente transparente, tanto para un estudiante virtual como físicamente. ¿Qué tipo de periféricos tiene conectados en este salón de clase? Vemos en la parte superior lo que es una barra de sonido que puede estar en la parte del frente del salón de clase, en la parte posterior del salón de clase. Tenemos cámaras de contenidos como los que están viendo acá. Casualmente hay dos cámaras, una que está proyectando al grupo del salón de clase para ver a mi maestro, a mis compañeros de clase cuando yo estoy a distancia, y otra que ven aquí en la parte superior puntualmente que está apuntando a lo que es la pizarra tradicional. Vemos que también tiene conectados dos televisores, dos monitores, uno para presentar el contenido como maestro y otro para el trabajo privado individual que el maestro pueda estar necesitando para preparar la clase. Y hay un periférico adicional que son los micrófonos. Los micrófonos, como los ven ahí, son micrófonos que me permiten aumentar o extender lo que es puntualmente la comunicación del estudiante, garantizar que el estudiante que está al fondo del salón de clase escuche o con una voz natural sea escuchado por sus compañeros que están virtualmente. Quiero mostrarles puntualmente cómo esta cámara de contenidos que está aquí en la parte superior de ese televisor encuadra lo que es la pizarra tradicional y tiene unas funcionalidades muy interesantes que lo que permiten específicamente es digitalizar el contenido de manera virtual. Entonces aquí automáticamente la cámara busca la pizarra, la encuadra en pantalla completa como están viendo ahí. El maestro puede pararse, tomar su marcador tradicional, empezar a escribir su contenido y si se dan cuenta el maestro está frente a la cámara y el estudiante que está virtualmente no está viendo nada. Lo que hace la tecnología de estas salas es digitalizar el contenido. Digitalizar es que cuando lo ve la cámara, así pase el maestro frente a la cámara y la pizarra, el contenido se va a seguir viendo. Es decir, es una forma de garantizar que los estudiantes que están virtualmente siempre tengan acceso al contenido que está escribiendo o desarrollando el maestro en la clase. Son los dispositivos puntualmente que se trabajan ya desde hardware que están dándose para estas soluciones, que vienen tanto para ecosistemas con Microsoft, con Teams, Google, con Google Meet o todo el concepto de Zoom. Dispositivos que son inalámbricos, dispositivos que son soluciones tan sencillas como el Smart Hub que acaban de ver y pueden ir desde costos desde precios mucho más económicos que lo que normalmente se conseguía en el mercado.
Estas son las diferentes tendencias que estamos viendo, adicionalmente a soluciones de carritos de realidad virtual que me permiten tener experiencias inmersivas en cualquier salón de clase, garantizando que cada estudiante tenga su propio dispositivo en diferentes versiones. Se le dice realidad virtual all-in-one, y tenemos puntualmente lo que son los dispositivos de educación, que son dispositivos tanto en Windows como en Chromebook, hechos para el uso y el abuso, que es una de las particularidades del sector de educación. Dispositivos que aguantan caídas, que aguantan derrame de líquidos, que tienen superficies rugorizadas para aumentar la fricción del dispositivo. Puntualmente, esas son las diferentes soluciones que están dándose hoy en día con todo este concepto de pospandemia. Todas las necesidades y soluciones, sin importar qué tipo de educación se esté manejando, son las estrategias que se están manejando en esta educación pospandemia. Esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Por ahí vi que levantaron una mano, ¿sí? Buenas tardes. Te quería pedir nada más que nos ampliaras más un ejemplo del pizarrón inteligente, ya que actualmente pues, los alumnos están en clases virtuales y es el principal queja de que los maestros se atraviesan y ya no ven lo que están escribiendo. Sí, puntualmente en la solución que les acabo de presentar, la pizarra específicamente es una pizarra tradicional. Es la pizarra que hemos tenido todo el tiempo en los salones de clase. ¿Cómo funciona técnicamente? En sí no es la pizarra la que tenga una tecnología como tal, es la cámara que está encima de ese televisor, como les presentaba yo en la imagen. Esa cámara detecta la pizarra, la encuadra en pantalla completa, y lo que escriba el maestro de manera tradicional con su marcador normal va a ser digitalizado automáticamente por esa cámara en la pantalla de la solución. Esto funciona en soluciones como Teams, como Zoom. Y puntualmente eso, yo como estudiante que estoy virtualmente, voy a poder estar visualizando esos trazos todo el tiempo. Así el maestro pase frente a la cámara y tape la pizarra como tal. Esa es la tecnología como tal. Entonces la tecnología depende de la cámara como tal y no de la pizarra específicamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues esta fue la participación del ingeniero Samir Estefan, es gerente en Latinoamérica de Lenovo Educación. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte aplauso, por supuesto, en este Tech Day 2.1.